Bienvenidos a Mercadeo con Voz. Yo soy Maritza Mazo y estaremos esta media hora hablando de un tema que para nosotros es casi que el eje fundamental de este programa, es la razón de ser. Hoy vamos a entrar en el mercadeo del ser, que tanto nos gusta, que tanto se los hemos mencionado, que tanto nos apasiona. Vamos a tener con nosotros una persona especialista en este tema, que ha profundizado y que la vida la ha llevado al tema. Ya regresamos con Beatriz Elena Acosta. Como muchas veces lo he dicho en el programa, como es adentro es afuera, tenemos que empezar primero por nosotros a crear ese entorno donde vamos a poder desarrollarnos como personas, como profesionales, como vendedores, como catedráticos, de cualquier profesión, de cualquier ámbito. En ese tema estamos hoy. Hoy estamos en el mercadeo del ser y tenemos con nosotros a una coach ontológica, que ella misma nos va a explicar qué quiere decir todo esto, que suena tan raro, que no estamos muy familiarizados con el tema ontológico, sobre todo el coach sí lo hemos tratado muchas veces, pero el tema ontológico no lo hemos tratado mucho. Beatriz Elena Acosta es una persona que se ha especializado en este tema y que ha profundizado mucho en eso y resultado de eso ya escribió un libro. Ella nos va a venir a contar qué es coach ontológico, pero primero vamos a saludarle, a darle esa bienvenida a Mercadeo con Voz. Beatriz, muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar con nosotros, por venir a compartir todos estos temas y todas estas experiencias de vida que has tenido para construirte como persona, como ser, como humano, para desarrollarte más y para todo eso que has aprendido también compartirlo con los demás. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Sí, la idea es contarles un poco acerca de mi historia y que conozcamos un poquito más acerca del coaching ontológico, porque igual para mí era un tema desconocido y cuando apareció en mi vida fue una transformación total. Bueno, Beatriz, entonces entremos en materia. Contémosle a nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores qué es un coach ontológico. Muy bien. Eso suena tan raro. La gente lo confunde con oncológico. Oncológico, sí, uno se puede confundir con lo oncológico, pero son dos cosas completamente distintas. Claro, el coaching es, pues digamos que es una disciplina ya, está ya muy arraigada y en Latinoamérica ha cogido mucha fuerza, y el objetivo es acompañar a otras personas a crecer, ¿cierto? Entonces hay un coach deportivo, hay un coach de vida, hay un coach ejecutivo. Yo me especialicé en coach ontológico, que es una persona que acompaña para transformar las personas desde su ser. Yo atiendo personas que pueden llegar por diferentes situaciones. Normalmente atendemos el 98% de las situaciones por las que van a un psicólogo, y lo que hacemos es acompañarlas, es retarlas, es desacomodarlas y es que encuentren una posibilidad diferente de vida. Entonces recibo personas inclusive enfermas físicamente, o personas que dicen no le tengo sentido a la vida, o personas que fueron las que permitieron que se inspirara este libro, en donde dicen terminé con una relación y se me acabó la vida. Entonces todas ese tipo de situaciones que no nos permite fluir, tenemos la posibilidad los coaches ontológicos de acompañar para que encontremos un camino distinto. Bueno, Beatriz, tú eres administradora, contadora. Yo soy contadora, sí. Con una especialización en... Con maestría en administración. Con maestría en administración. ¿Por qué llegaste entonces a ser coach ontológica? Muy bien, yo trabajé en Bancolombia 23 años y a pesar de que entré en la parte financiera, hubo algo que se fue desarrollando en mí en Bancolombia y fue acompañar equipos de trabajo. Entonces yo diría que el 80% de mi proceso era acompañar a personas a crecer. Y siempre me asignaban a equipos que no tuvieran un buen desarrollo. Beatriz, necesito que estés allá para que el equipo se desarrolle. Entonces se fue desarrollando algo innato. Y de una u otra forma yo hacía coaching en una forma empírica, aunque en esa época no hablábamos del coaching. Sí. En el 2012 Bancolombia, que era la empresa donde trabajaba, decidió que yo no continuaba en el proceso y se planteó la vida, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Me vinculo nuevamente, ¿qué hago? Y me hice una pregunta que para mí fue definitiva: ¿qué es lo que yo realmente disfrutaba hacer en Bancolombia? Y me di cuenta que no disfrutaba lo que estaba haciendo en sí, sino acompañar a las personas a crecer. Entonces dije, bueno, yo quiero hacerlo ya no de una forma empírica, sino de una forma ya más profesional,
tuve como posibilidad de pronto estudiar psicología, pero me pareció que era demasiado volver otra vez a la academia, y en esa época empezó a hablarse del coaching. Entonces decidí explorar, busqué la mejor escuela que había, me recomendaron la escuela Newfield Network de Chile, hice la certificación durante un año y a partir de ese momento se empezó a desarrollar en mí, digamos, una habilidad y competencias adicionales que permitían realmente acompañar mucho a las personas, ¿cierto? Entonces, esa es mi especialidad, y ahí decidí, para no perder todo el tema y mi experiencia empresarial, certificarme como coach ejecutivo. Entonces hago ambas cosas. Por una parte tengo mi consultorio en donde acompaño a personas con cualquier tipo de situación desequilibrante de su vida, y en otra parte también acompaño a empresas para desarrollar todas las habilidades y competencias de los ejecutivos. Ese es el complemento al ontológico, podríamos decir. Es un complemento, son dos cosas diferentes. El coach ejecutivo se desarrolla más en competencias de liderazgo, trabajo en equipo. El coach ontológico, su conversación va más al profundo de lo que te pasa a ti como ser humano. Encontramos tus quiebres, qué es lo que hace que tú te comportes como te comportes, que no logres lo que logres. Entonces se va a un tema mucho más profundo que simplemente competencias personales. Bueno, Beatriz, vamos a ir a un corte, ya regresamos y estamos profundizando, vamos a entrar en ese tema de lo ontológico, cómo podemos ayudarle a todas estas personas. Claro que sí. Bueno, Beatriz, miremos cómo podemos ayudarle a una persona, vamos a poner un ejemplo X, digamos que el más común puede ser una separación o puede ser una pérdida de empleo. Todo es pérdida, sí. Así es, todo es pérdida. Todo es pérdida, entonces hablemos de una persona que se está separando y va a donde Beatriz. Sí. ¿Qué va a encontrar donde Beatriz cuando llegue y le diga, vea Beatriz, yo me separé, estoy horrible, no doy pie con bola, estoy mal en el trabajo, estoy mal en mis relaciones de amigos, dejé todos los amigos por el marido y ¿qué hago con mi vida? Sí, pues se empieza un proceso de conversación profundo porque cada caso es diferente, dependiendo de mis creencias y de mis emociones y de mis, obviamente, mapas mentales. Yo vivo una separación de una forma diferente a otra. Entonces hay que primero escuchar en qué situación y cuál es el contexto en el que vive la persona. Entonces pongamos un ejemplo, y lo que más encuentro yo hoy en día son mujeres que quedan con una frustración muy profunda porque sienten que no valen, porque las engañaron por otras, porque normalmente son personas que son engañadas. Es como la autoestima aporreada. Exactamente, entonces hay un tema de desamor profundo. Y cuando entramos a profundizar nos damos cuenta que es un tema muchas veces que llega desde su infancia, en donde definitivamente también hubo desamor por parte de un papá, por parte de una mamá. Entonces esta persona crece con la convicción de que la única forma de ser amada es dando amor y sacrificándose por el otro. Entonces no entienden cómo es que después de tanto sacrificio pues las abandonan, y lo que entramos es a rescatar el ser que hay ahí, y es darnos cuenta que nosotros no tenemos que sacrificarnos por nadie, que lo importante es que nosotros estemos bien, y expresamos un proceso de conversación en donde utilizamos mucho la programación neurolingüística. Yo soy máster en programación neurolingüística, entonces el coaching lo combino también con programación, y mediante visualizaciones y mediante ejercicios logramos que la persona, a través de su cuerpo, de su emoción y de su lenguaje, empieza a recibir nuevas visiones de la vida, nuevas miradas, ¿cierto? Porque nuestro observador puede ser limitado, entonces se le abre un observador diferente. Es como si yo develara, como si quitara máscaras y empezara a ver la realidad de una forma distinta, y me doy cuenta que yo no tengo por qué sacrificarme por nadie. Me doy cuenta que yo soy capaz de seguir sola sin que haya alguien, que de pronto muchas veces eran personas maltratadas, y entonces les pregunto, bueno, ¿cómo te imaginas tú si siguieras con la persona en 2 años? Y se veían mal, y aún así querían seguir. Entonces cuando se dan cuenta que tienen la posibilidad de tener otra realidad diferente, pues obviamente se les abre un mundo totalmente distinto. Esa frase que uno escucha tanto, Beatriz, que dice, si usted no se quiere a sí mismo, nadie lo quiere. Absolutamente, absolutamente. ¿Eso qué tan real es? Totalmente. Yo estoy convencida que yo recibo lo que doy, y si yo no tengo amor por mí mismo, ¿yo qué amor voy a dar? Por eso me conformo.
pero cuando yo saco lo mejor de mí, me quiero, considero que soy merecedora de lo mejor que hay, pues yo atraigo para mí lo mejor también. Normalmente cuando no nos queremos nos conformamos y el tema muchas veces del desamor y la decepción tan grande que hay después de una separación es más eso, es darme cuenta que yo no me quiero, que yo puse todo mi amor en la otra persona o en el empleo, como tú decías, o en el empleo, y se van una de esas dos cosas y entonces yo ¿cómo quedo? Me quedo solo, abandonado, cuando realmente nosotros no debemos dejar nuestro control de la vida en manos ni de algo ni de nadie, sino que yo tengo que asumirlo para mí y entender que yo valgo mucho y desde ese amor propio pues esperar lo mejor para mí. Pero bueno, ese amor propio uno lo desarrolla, claro, con el tiempo. Pero digamos cuando uno trae esas carencias o esos problemas familiares, claro, de infancia, un papá que la maltrató o una mamá que la abandonó, sí, ¿cómo hace uno para quererse a uno mismo? Hay un elemento fundamental y es la aceptación. Aceptar que mi pasado como fue, yo no puedo cambiarlo, pero que tengo la posibilidad enorme como ser humano de cambiar mi historia en el momento en que yo quiero. Entender que nuestros padres lo que hicieron no lo hicieron porque no nos quisieran, sino por ignorancia. Yo no puedo pedirle, y le digo mucho en mis consultas a las personas, digo, esa mata que tenemos acá puede dar mangos. No, ¿por qué? Porque no es mata para mangos. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a un papá o una mamá que fueran amorosos, que fueran tiernos? Ellos no podían darnos eso. Y eso fue lo que ellos aprendieron. Y ellos fue lo que aprendieron. Así los educaron. Exactamente, pero tú que estás en esta consulta y que eres consciente, ellos no eran conscientes, tú sí, puedes cambiar tu realidad, y lo más bonito es que si tú la cambias para tu descendencia, porque en la medida en que yo acepto, perdono, honro mi pasado, honro mi ser, eso es lo que va a pasar con mis hijos. Ellos mismos se van a beneficiar de ese nuevo cambio de pensar en ese momento. Ya estas generaciones son muy distintas frente a ese amor propio. Totalmente, totalmente, porque lo que hemos encontrado es que las cosas son cíclicas, se repiten. Ajá. Y entonces si yo fui de un papá que abusaba, era violento, me casé con un hombre violento, pues la tendencia es que la hija también se case con un hombre o que nunca se case, ¿cierto? Pero cuando yo honro mi ser mujer, elimino la violencia de mi vida y pongo límites y le enseño a mi hija, no desde lo que le digo, sino desde mi ejemplo, que ella merece lo mejor y que las mujeres no tenemos por qué ser maltratadas, eso es lo que ella va a aprender y seguramente su realidad va a ser distinta. Pero todavía estamos viendo muchos esos casos de maltrato, digamos, en niños, aún con una generación que se ha renovado, que ha recibido información muy distinta, todavía seguimos con esos casos de maltrato tan salvajes. Totalmente, porque hay una realidad y somos conscientes, nuestra estructura familiar ha cambiado, ya nuestros hijos están en manos de quién. Nuestros hijos y nuestros niños en este momento tienen el mayor índice de depresión porque se sienten solos, porque llegan a una casa en donde los papás están en función del cansancio, o sea, yo no tengo tiempo para ti, y entonces los ponen a ver aparatos, a jugar con esta cantidad de juegos electrónicos, y lo que hacen nuestros niños es a desaprender el cariño y el amor. Entonces son niñas que muy jovencitas buscan el calor en otras personas extrañas que les dicen cualquier tema de cariño y ya las enganchan, porque en su casa nadie les está dando abrazos, nadie les está diciendo te amo, nadie les está compartiendo. Entonces buscan lo primero, y lo primero son personas que se han especializado precisamente en buscar estas jovencitas y hacer debilidad. Totalmente, entonces hay un tema de valores que es innegable, se ha perdido desafortunadamente. Yo siento que es un tema que se tiene que volver a recuperar, tenemos que volver a nuestros inicios, y nuestros inicios es nuestros hogares, realmente que exista un calor de hogar, que exista eso que anteriormente era tan valorado para nuestra generación anterior, que nos exigía, pero que compartíamos una cena, compartíamos algo. En esta época eso se ha perdido muchísimo. Se ha perdido mucho. Bueno, vamos a ir a un corte, Beatriz, y ya llegamos para que usted nos cuente de ese libro que tiene un título tan bonito. Claro que sí. Ya regresamos. Beatriz, entonces ya entramos a la última parte del programa. Ya este es los últimos minuticos para las conclusiones y para que nos cuentes de este libro. Te han roto el corazón, déjate seducir por Dios. Cuéntanos por qué llegaste a ese libro, cómo llegaste y esto es qué, es el resultado de qué. Muy bien,
Yo viví un proceso de separación muy dolorosa, de una relación de 23 años, con 2 hijos. Y estuviste pues prácticamente lo mismo en Bancolombia que casada. Sí, de hecho fueron 2 años traumáticos. Me separé, se murió mi mamá de cáncer y me echaron de Bancolombia. Todo eso hizo que yo reaccionara y despertara, porque siento que viví dormida durante muchos años. Y entendí que todas esas situaciones fueron necesarias para ser la mujer que soy hoy en día. Fruto del proceso de separación, para mí fue muy doloroso, y la única forma que yo sentí que empecé a resurgir de ahí fue pidiendo la ayuda a Dios. Y esa ayuda llegó de muchas formas. Una de ellas era que la única forma de tranquilizarme era en mi computador escribir largas horas conversaciones con Dios. Yo conversaba, le preguntaba, él me respondía y era interminable, y se generaba una cantidad de páginas de lo que conversaba con él. Y afortunadamente me dio por estudiar coaching, entonces el coaching y una cantidad de libros y todos los regalos que Dios me dio permitió que saliera avante de la situación. En este momento me considero una mujer feliz, próspera, llena de abundancia, y cuando empecé a ser coach vi que la mayoría de las personas que llegaban a consulta, su situación precisamente era un tema de separación, y me di cuenta que yo era la autoridad para acompañarlos. Empecé a acompañarlos y algunos de ellos decían: Beatriz, esto que tú haces es tan bonito, yo me voy con mucha paz, qué bueno que tú escribieras algo. Y entonces empezó la idea a surgir, pero nunca se cristalizaba. Y me hice la promesa el año pasado de escribirlo. Yo le dije: bueno, Dios, yo estoy lista, mándame al ángel escritor para que empecemos la obra. La inspiración para empezar. La inspiración, y el libro lo escribí en 10 días. Realmente, en el momento en que yo le dije, al 31 de diciembre a las 12 del día, el libro se escribió. Eso fue un regalo hermoso. Y el libro tiene un compendio, primero, de todos los regalos que yo recibí para poder salir de esa situación, de todo lo que yo pongo al servicio de mis coaches en las consultas, y de una cantidad de elementos y herramientas. El libro es muy práctico, te explica qué es lo que está pasando por ti, fruto de mi experiencia, pero también te dice cómo salir de eso. Si estás triste, qué cosa deberías hacer; si estás con rabia, qué cosa deberías hacer; cómo entender tus emociones; cómo entender que el perdón es un camino necesario para poder llegar a la tranquilidad; cómo entender que aún existe también la posibilidad de la reconciliación a pesar de una situación de esas. Entonces el libro es un conjunto de herramientas que te permiten salir y entender lo que te está pasando, que lo que te está pasando es una cosa muy normal, que si sientes rabia es normal, que si sientes tristeza es normal, que si sientes miedo es normal, y te invita simplemente a entenderlo, porque desde mi experiencia yo cuento qué fue lo que yo viví, cuáles fueron mis emociones, cuáles fueron mis creencias. Entonces es un regalo que yo quise dejar, y que en este momento ha sido pues muy lindo, porque ha habido testimonios muy hermosos del tema. Ya mis amigas me lo están pidiendo para regalárselo a amigas que están viviendo un proceso, y ha sido una experiencia muy linda. Pero adicionalmente, no solamente sobre el tema de la infidelidad, si bien aquí habla te ha roto el corazón, déjate seducir por Dios, también cualquier tema de mi vida desequilibrante, tú lees el libro y te sirve, porque te da metáforas, te da muchas herramientas que te sirven. Bueno, ya saben, tenemos dónde lo podemos conseguir, porque es que está también muy bueno, y yo creo que nos va a servir a todos. Bueno, ¿puedo dar el número de celular? Claro. Mi número de celular es 315-563-5981. Ahí me pueden llamar, pero también se está vendiendo las librerías Al Pie de la Letra. Una de ellas queda por Suramericana en el estadio, y la otra queda por el Museo de Arte Moderno por Ciudad del Río, Al Pie de la Letra. Allí se están vendiendo los libros. Bueno. ¿Y tus redes sociales? ¿Dónde más? Mis redes sociales, mi Instagram, @Beatriz E. Acosta, o el Facebook, que es el nombre completo mío, Beatriz Elena Acosta Bustamante, y a mi celular, que es pues como al directo, nuevamente lo repito, 315-563-5981. Bueno, no solo van a encontrar ahí ese tema para, como ya lo dijo Beatriz, no es solamente pues para rupturas sentimentales, sino que les va a orientar mucho. Beatriz, he oído en la conversación que has repetido varias veces que en tus conversaciones con Dios. Yo sí quiero que nos cuentes un poquito de esto ya en estos últimos minuticos, pero sí quiero que nos cuentes un poquitico, en 2 minuticos. Muy bien, ese acercamiento que tienes. Yo creo profundamente en Dios, y siento que sí, Dios nos da dones y talentos, y yo pedí desarrollar uno de ellos, precisamente poder estar al servicio de la gente. Siento que tengo un poder en mi voz, de una u otra forma
que me permite llegar muy fácilmente a la gente. Yo doy muchas conferencias y charlas y siento que son muy sanadoras, veo que la gente se conecta. Entonces, sí, todos tenemos dones, todos, o sea, todos tenemos la misma capacidad, lo que pasa es que no lo reconocemos o no los desarrollamos. Exactamente. Y yo decidí desarrollar un don que pudiera estar al servicio de la gente, y es algo que he ido desarrollando. Entonces es un tema de profunda espiritualidad, yo creo absolutamente en él, yo medito, hago yoga, oro, y siento que Dios me orienta en todas las cosas. Yo siento que una sesión de coaching mía, más que coaching ontológico, es espiritual. De hecho, mi modelo se llama cirugía del alma. A eso quería también llegar. Es un tema más espiritual, sí, que religioso. Total, no tiene nada que ver con religión. Sí, nada tiene que ver con religión. Cuando hablo de espiritualidad es mi conexión conmigo mismo. Es ese poder interior que todos tenemos, que cuando lo encontramos y permitimos que se devele, somos afortunados, somos felices, vivimos en paz, en prosperidad. Porque la fe no es que yo quiera sentir fe, la fe es un regalo que nos dan, es un don que nos dan. Cuando yo tengo fe, vivo feliz y pleno. Entonces, el coaching en mi modelo se llama cirugía del alma, porque lo que vimos allí es un proceso de total espiritualidad, no religiosidad, sino es conectarte contigo, develar tu luz, creer en ti mismo, sentir que no estamos solos, que hay que pedir ayuda, que cuando pedimos ayuda todo es más fácil en la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente es eso. Bueno, Beatriz, desafortunadamente se nos acabó el tema y daríamos para otros 2 o 3 programas con esto tan bonito y tan interesante. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado, que compartas con nosotros también tu libro y todo este conocimiento. A ustedes les recordamos estar con nosotros todos los sábados a partir de las 10:30 am por Munera Hitman Radio 790M. Pero adicionalmente nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mercadeo con Voz, en Facebook y en YouTube. Ahí van a ver este video, ahí nos van a ver en vivo, aquí conversando con ustedes, interactuando, conociendo a nuestros invitados, conociéndome a mí. Podemos disfrutar de esta media horita que es llena de información para ustedes, para su servicio, para enriquecernos mutuamente. Recuerden que estaremos aquí todos los sábados, simultáneamente en todas las redes sociales y en Munera Hitman Radio. Nos vemos. Se me olvidaba un detalle importante. Agradecerle al Hotel Atom que nos permitió sus instalaciones para originar este programa. El Hotel Atom está ubicado en el centro comercial El Tesoro y tiene unas instalaciones espectaculares, y acá nos prestan y nos facilitan y nos reciben con una calidez espectacular y nos sentimos como en casa. Los esperamos la próxima semana. Nos vemos y nos oímos. Chao. Chao.